En este video voy a hablar sobre el efecto de las sequías en las plagas de insectos forestales. Y para ello voy a iniciar con la revisión de dos definiciones que son importantes. Primero, ¿qué es un insecto forestal plaga? Pues es aquella especie de insecto dendrófago que interfiere con el uso pretendido de un árbol, de un bosque o de productos forestales. Y por insecto fitófago me refiero a aquellos insectos que se alimentan de plantas leñosas, como lo son los árboles y los arbustos. También, por uso pretendido, me refiero a que todos ustedes saben que los bosques tienen diversos fines. Algunos son comerciales, como es el caso de la producción de madera o la producción de resina. Otros son de fines ambientales, como el caso de la producción de servicios ambientales, llámese producción de oxígeno, captura de carbono, o bien la protección de las cuencas hidrológicas. También hay otros fines de conservación pura de la biodiversidad, así como fines estéticos y recreativos. En este caso último, aquellos árboles que son plantados o que están creciendo en parques, avenidas o jardines en las ciudades y en los pueblos, esos tienen usos estéticos y recreativos. Entonces, esa es una definición de lo que es una plaga forestal y que yo utilizo mucho y está contenida en este libro que se llama Insectos forestales y de árboles de sombra, que fue publicado en 1989. La segunda definición tiene que ver con qué es la sequía. ¿Y qué es la sequía? Pues es un periodo prolongado de ausencia de lluvia y que en ese periodo la precipitación está por abajo del promedio normal. Y ese periodo de tiempo puede ser de varios meses o varios años. E inclusive hay registros históricos que demuestran que ha habido sequías que han tenido una duración mayor a una década, en cuyo caso se llaman megasequías, y las cuales tienen pues consecuencias muy graves en ecosistemas forestales, en ecosistemas agrícolas y en sistemas de producción pecuaria. Entonces estas definiciones son muy importantes para abordar la temática, que para esto mi presentación se enfoca al análisis y resultados de un artículo científico que se llama El papel de la sequía en los brotes de insectos que se alimentan de las plantas, un artículo publicado por William Matson y Robert Hack en 1987 y que es uno de los artículos fundamentales para la teoría del estrés de las plantas en respuesta a la sequía y en los cuales ellos hicieron una amplia revisión, como ustedes podrán observar. Entonces, con base en este estudio o esta revisión de esos autores, se ha observado que varias especies de insectos forestales se comportan como plagas después de un periodo de sequía. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos en este cuadro. Son ejemplos escogidos de ese artículo porque son con los que estamos familiarizados aquí, sobre todo en México, pero también son ejemplos aplicables a Norteamérica, México y Centroamérica. Aquí podemos observar el caso de ejemplos de barrenadores de árboles, como el género Agrilus. También podemos observar que aparecen los descortezadores de coníferas, Dendrognus e Ips, los defoliadores de pinos, en el caso de los géneros Neodyprion o Sadiprion, y también de algunos de la familia Lepidoptera, como es el caso del género Coristoneura. Todos estos ejemplos son de insectos que se han manifestado como plagas después de un periodo de sequía en bosques de clima templado. Para ilustrar un poquito más, y aquellos que no están familiarizados con los insectos defoliadores de pinos, el caso mosca sierra en particular, aquí tenemos que este grupo de insectos durante su etapa larvaria se alimentan del follaje de los pinos o de otras coníferas
Y cuando es muy severo el ataque, pues podemos nosotros ver la condición de las copas que son totalmente ralas y transparentes, que son un indicativo de que están siendo defoliadas por este tipo de insectos. Y si esa defoliación se repite por varios años, entonces vamos a tener que excepcionalmente puede ocurrir la muerte, como en este caso donde vemos que el árbol ya tiene su copa en coloración rojiza, indicativo de que está muriendo. Otro ejemplo ilustrativo es el caso de los insectos descortezadores de los géneros Dendroctonus e Ips. Y aquí, en estas fotografías en particular, se trata de Dendroctonus adjuntus y aquí lo observamos tratando de penetrar al interior de la corteza. Ya saben que se alimentan del floema en el interior de la corteza y como resultado producen la muerte de los árboles. Aquí podemos observar cómo los árboles ya tienen una coloración rojiza en vez de verde, que sería la condición saludable. Y esta coloración rojiza es indicativo de que están muriendo por el ataque de este tipo de insectos. Bien, pues Matson y Hack argumentan que la evidencia de la relación entre la sequía y la aparición de plagas de insectos es circunstancial y por ese motivo es necesario conocer los mecanismos que expliquen por qué ocurren los brotes después de una sequía. Bien, ellos se dieron a la tarea de revisar más de 80 artículos científicos eh, en el tema de sequía y comportamiento de insectos u otros aspectos relacionados con las fisiologías de la planta y de los insectos. Con base en ello encontraron pues varios aspectos que yo voy a abordar como ellos lo mencionan. Primero, el efecto de la sequía en los árboles. Los estudios demuestran que los árboles en condiciones de sequía tienen temperaturas más altas en comparación con los árboles que crecen en condiciones de no sequía. Y ha habido registros de hasta una diferencia de 15 grados centígrados entre un árbol que tiene sequía y uno que está creciendo en condiciones normales de no sequía. Entonces esas altas temperaturas, además de la falta de agua, pues afectan la reducción del potencial osmótico que tiene que ver con el transporte de agua de la planta desde la raíz hasta la copa. Hay una ruptura de las columnas capilares de agua, lo cual se conoce como cavitación. También hay una disminución en la producción de resina, la cual en las coníferas, especialmente con insectos descortezadores, la resina es usada como un mecanismo de defensa y aquí hay una disminución. Hay también un cambio en la coloración del follaje y en su reflectancia, lo cual hace más detectables a los árboles ah, para que los insectos los encuentren más fácilmente. También hay un incremento en el contenido de nitrógeno, lo cual es muy importante porque los insectos basan su dieta en el contenido de nitrógeno. Mientras más nitrógeno tengan, es más rica la dieta para ellos. Hay un incremento en la producción de azúcares, un incremento en la liberación de aleoquímicos, un incremento en las emisiones acústicas como resultado del rompimiento de las columnas capilares. Y esas emisiones acústicas, aunque son en niveles ultrasónicos, son detectadas por los insectos cuando están buscando a sus hospederos. El segundo efecto es el que tiene la sequía directamente en los insectos. Sabemos que los insectos son organismos poiquilotérmicos, lo cual quiere decir que su desarrollo biológico está en función de la temperatura. Si tenemos temperaturas cálidas, se desarrollan más rápido. Si tenemos temperaturas frías, se desarrollan más lento. Y por eso es que en latitudes muy al norte, donde son condiciones frías, los insectos generalmente tienen un número de generaciones al año menores que el número de generaciones que presentan en latitudes más bajas, donde las temperaturas son
más altas. Entonces, el incremento de la temperatura en la sequía incrementa la tasa de crecimiento y desarrollo de los insectos. También hay una mayor cantidad de producción de huevos por unidad de superficie, por unidad de alimento ingerido, y también hay una menor mortalidad porque las condiciones de clima son más favorables para el insecto. También se presenta una mayor sensibilidad en los quimiorreceptores, que son los órganos de los insectos que utilizan para detectar los compuestos volátiles que los ayudan a guiarse hacia sus plantas hospederas. El tercer efecto se refiere al que tiene la sequía en los enemigos naturales. Y en este caso se ha observado, se ha registrado que la sequía favorece a los microorganismos que tienen asociaciones mutualistas con los insectos, pero no favorecen a los enemigos naturales. ¿Por qué? Porque tanto las condiciones de temperatura como las condiciones en los cambios en los niveles de azúcares dentro de la planta son más benéficos para los microorganismos simbióticos que para los enemigos naturales. Entonces, en resumen, podemos ver que la sequía tiene efectos directos en la planta hospedante. En esta figura voy a resumir esos efectos y consecuencias. Ya sabemos que la sequía en la planta hospedante, por una parte, incrementa la temperatura. Se incrementan las emisiones acústicas. Se incrementa el nivel de nitrógeno soluble, que es de beneficio para la dieta de los insectos. También los azúcares solubles. También se incrementan los compuestos secundarios, especialmente los aleloquímicos, que son utilizados por los insectos para ubicar dónde están sus hospederos más susceptibles. Por otra parte, el árbol disminuye su crecimiento, también reduce sus mecanismos de defensa. No se puede defender porque está falto de agua, ¿sí? Está muy falto de humedad, y no tiene ese potencial osmótico que le permita transportar libremente su agua desde la raíz hacia las copas. Por otra parte, pues se altera el espectro electromagnético, los cambios de coloración que facilitan la ubicación de los árboles por los insectos, y todas estas condiciones podemos nosotros llamarle que son las condiciones que identifican a una planta estresada. Es decir, una planta en estas condiciones tiene estrés. Por otra parte, ya vimos que la sequía afecta negativamente a los enemigos naturales y decrecen en número y también en virulencia. Todo esto combinado tiene un efecto directo en los insectos fitófagos, pero efectos favorables, ¿sí? Porque en temperaturas altas y con baja precipitación, los insectos tienen mejoras en su dieta, ¿sí? El follaje o el floema es más nutritivo, eh, el ambiente térmico para el desarrollo es mejor, se pueden desarrollar más rápido, es decir, aumentan su tasa de desarrollo, puesto que no hay gran efecto de los enemigos naturales, tienen mayor facilidad para escapar del efecto de ellos. Por las características de las plantas, también las pueden localizar más fácilmente, las pueden colonizar más fácilmente y los pueden utilizar más fácilmente. Entonces, todas estas condiciones van a hacer que los insectos se vean beneficiados y que en consecuencia se van a comportar como una plaga y van a originar brotes de insectos plaga que van a manifestarse en superficies de cientos de hectáreas, miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas y en condiciones extraordinarias, a veces hasta millones de hectáreas. Y ustedes seguramente han observado en sus respectivos bosques cuando estas condiciones se manifiestan. Muchas gracias por su atención.